Ahora sí estamos grabando. Decía que en ese contexto, digamos, del feudalismo tardío, es que empiezan a aparecer estas universidades manejadas por la Iglesia, con un antecedente, si se quiere, filosófico, con Santo Tomás de Aquino y con los pensadores de lo que luego se llamó el humanismo, de tratar de dejar de pensar tanto centralmente en Dios. Fíjense que esto es una cosa muy importante, es decir, una mentalidad teocéntrica que había teocéntrica, Dios en el centro de las cosas, eh, que había durante todo el feudalismo, que hubo durante todo el medioevo, para pasar a una mentalidad un poco más antropocéntrica, es decir, el hombre en el centro de las cosas, el hombre en el centro de la concepción ideológica de la vida y de las cosas. Ahí entonces encontramos una transición. Ahora, ¿cómo se hace esta transición? Acá hay dos elementos que va a intentar Santo Tomás de Aquino y los pensadores que vinieron en adelante, tratar de conjugar, de sintetizar en una visión del mundo, por un lado, la espiritualidad, la religiosidad, y por otro lado, la razón. ¿De dónde aparece la razón? Es porque justamente durante el medioevo los que se quedan con el conocimiento es la iglesia. Y en la iglesia, donde había grandes bibliotecas, en los monasterios, en las abadías, estaba, digamos, de alguna manera a resguardo el pensamiento racional de la Grecia antigua, del pensamiento grecorromano, que luego en el inicio de la modernidad va a dar lugar a otro movimiento que se llamó Renacimiento, el renacer del arte y la cultura greco-romana. Pero en ese momento, bueno, recuperando un poco a Aristóteles, y en algún caso a Platón también, lo que intentan hacer entonces es sintetizar una visión crédula de creencia religiosa, una mentalidad religiosa, con la razón, tratar de sintetizarlo. Entonces el primer objetivo que tienen estas primeras universidades es justamente ese, es de ver esos manuscritos de la Grecia y Roma antigua, con todos sus filósofos y con toda su potencialidad, tratar de sintetizar ese pensamiento, no para contradecir a Dios, sino de alguna manera para sintetizar la razón con la idea de Dios. Es decir, no se elimina la idea de Dios, porque sigue siendo muy potente, incluso todavía hoy. Hay muchísimas personas en el mundo que tienen un sistema de creencias y que lo continúan. Por el otro lado está el conocimiento científico, que de alguna manera confronta con esta forma de pensar el mundo desde lo religioso. Por supuesto que ustedes saben, a partir de 1492, con el descubrimiento de América, el imperio colonial español, regido no casualmente por unos reyes a los que se les llamaban reyes católicos, que tenían el poder del Papa por detrás, eh, por eso se llamaban reyes católicos, porque eran como la avanzada del catolicismo frente al mundo musulmán. Después que derrotan a los musulmanes y descubren América, descubren entre comillas, porque América estaba descubierta por mucha gente antes, había entre 60, 80 o 100 millones de habitantes según los diferentes historiadores. Dicen que ya había sido descubierta antes, incluso por los vikingos en el año 1000, que es algo que ya está comprobado también, aunque no hicieron asentamientos permanentes. Bueno, el descubrimiento de América lo que va a tratar de hacer es de reproducir esa expansión del feudalismo europeo frente a los musulmanes, que los terminan expulsando de España, y la colonización entonces va a tener esa matriz, digamos, de adelantados, el objetivo de evangelizar a quienes no estaban evangelizados, por supuesto hacerlos trabajar también para la colonia. Entonces, en ese sentido, en la colonia, durante la colonia, es que se crea la primera universidad en la Argentina, que es la Universidad de Córdoba. La Universidad de Córdoba es la más antigua del país,
y tiene su inauguración en el año 1613. Con lo que les acabo de decir es que esa universidad, fundamentalmente, tenía una impronta absolutamente religiosa. Su método y su ideología era algo que se llamaba la escolástica, como método de las universidades del medioevo. Eh, entonces, digamos, tenemos esta primera fundación de la primera universidad argentina que, como vemos, tiene ya más de 400 años. Ahora bien, eh, bueno, nosotros a partir de 1810 empezamos un proceso de descolonización, es decir, guerras de independencia, aprovechando la expansión napoleónica en Europa, y el sometimiento de España al imperio napoleónico, meten al rey Fernando VII preso, digamos, lo toman prisionero, toman España, y empiezan a desarrollarse en las colonias españolas la idea de hacer juntas de gobierno que defendieran de alguna manera los intereses españoles, mientras Napoleón estuviera ocupando España. Esa era la primera idea, digamos, la primera idea, que era una idea política, si se quiere, que se llamó la máscara de Fernando VII, es decir, nosotros somos la primera junta de gobierno, eh, en teoría, en el discurso, hasta tanto Fernando VII fuera liberado. Es por eso que nosotros hacemos la revolución en 1810, y en 1816, cuando Fernando VII vuelve al trono un año antes, en 1815, luego de la derrota de Napoleón, no nos queda otra que o devolverle las colonias al rey o declarar la independencia. Es por eso que tenemos como dos fechas de nacimiento en nuestro país. Es decir, 1810, la primera junta de gobierno, que supuestamente gobierna en nombre de Fernando VII, y luego la independencia en el mismo momento que San Martín estaba preparando la campaña, de los Andes, y bueno, se desata todo el proceso independentista, la guerra de independencia, en la que terminamos triunfando, haciéndonos de una vida independiente. Ahora bien, hay que ponerse a pensar que, cuando se terminan las guerras de independencia, hasta antes de 1810 existía un orden social que sabía quién era el jefe, sabía quién tenía que pagar impuestos, cómo, cuándo y dónde, se sabía quién era el portador de la ley, se sabía quiénes eran las autoridades, había un orden social determinado, digamos, un orden de castas, digamos, que encabezado por los españoles, luego los criollos, y luego todos los demás, este, digamos, un orden social de castas, que no tenía que ver con lo que estaba sucediendo en el mundo, que era el desarrollo del capitalismo, donde las castas no tienen, digamos, el rol de formar la estructura social. La estructura social se forma a partir de la posesión del dinero, es decir, el que más dinero tiene, el que más riqueza tiene, es el que encabeza el orden social. En cambio, en las etapas anteriores, colonial, feudal, el orden social era un orden de casta, ya sea el clero, ya sea la nobleza, ya sea el origen, como en el caso nuestro, de los que habían nacido en España, a diferencia de los criollos, que por ahí eran hijos de españoles, pero habían nacido en América, tenían un nivel inferior dentro del sistema de casta social. Bueno, nada más y nada menos que los criollos son los que impulsan, el proceso revolucionario. Ahí se abre, luego de la caída de ese orden social, una gran incógnita. Es decir, si hay un orden social y ese orden social se rompe, lo importante ahora es saber quién manda, cómo va a mandar, cómo va a organizar el nuevo orden social. Y ahí se empiezan a desarrollar una serie de luchas intestinas en Argentina, entre Buenos Aires y el interior, que había participado en la guerra de independencia, que dura una cantidad importante de años, más o menos desde 1820, donde se produce una ruptura entre las provincias, Buenos Aires, la provincia del interior y Buenos Aires, y ahí hay una fuerte conflictividad para ver quién maneja, quién conduce, quién organiza el orden social nuevo del país. Bueno, con el tiempo va a terminar triunfando Buenos Aires, para no entrar en detalle, la época de Rosas, luego la batalla, de Caseros, luego Urquiza, luego la Constitución que se hace en 1853,
hasta que se termina estableciendo, el derrotado ya Urquiza por las tropas militares de Buenos Aires, encabezadas por Mitre, empiezan lo que se llaman las presidencias históricas. Las presidencias históricas de Mitre, Sarmiento y Avellaneda van a empezar a insertarse en el capitalismo mundial, algo que yo mencionaba en los encuentros anteriores, van a empezar a incorporarse al capitalismo mundial con el rol de país agroexportador. Es decir, que ya a partir de mediados del siglo XIX, la Argentina se empieza a insertar en el capitalismo mundial como proveedora de lana y de carne de oveja para el Imperio Británico, para el desarrollo del capitalismo británico. Lana, carne de oveja, y cueros, digamos, y también algo que se llamaba tasajo en los saladeros, que era para las plantaciones de los imperios, sobre todo en el Caribe, que era carne salada metida dentro de un tambor, secada con sal, para darle de comer a los esclavos. Es decir, la Argentina entonces se incorpora al capitalismo mundial como país agroexportador. Este modelo se consolida en los 80. Ahora bien, ¿cómo se consolida en los 80 este modelo? En principio, si nosotros vamos a ser un país agroexportador, lo que necesitamos es campo, tierras. Ahora, parte de la tierra gran parte de la tierra, sobre todo en la llanura pampeana, está ocupada por los indios. Ya se habían hecho un par de campañas del desierto, la de Martín Rodríguez, la de Rosas. Finalmente, en el 79, la campaña final, que es la encabezada por Roca, esponsoreado, digamos, de alguna manera, por los grandes terratenientes de lo que era la provincia de Buenos Aires, que estaba en poder de esos terratenientes, que, digamos, bancan la campaña militar. La campaña militar es una campaña bancada de forma privada, por estos hacendados, por estos terratenientes, y además se transforma en una suerte de campaña presidencial de Roca. La campaña es, desde la mirada de Buenos Aires, una campaña absolutamente exitosa, que tiene la misma ideología y la misma forma de ver el mundo que la del imperialismo, es decir, ir a ocupar lugares vacíos, como el imperialismo hace con África, desconociendo la existencia de personas allí, por eso se llama espacios vacíos, pero eran espacios vacíos de civilización blanca europea. De la misma manera es que Roca llama campaña al desierto, a un desierto que también estaba poblado, y que paradójicamente termina transformándolo en un verdadero desierto luego de la campaña, pero con la misma concepción, ir a ocupar un desierto por la civilización blanca y europea de la que ellos se creían portadores en el caso de Buenos Aires y de los poderosos de la Argentina en esa época, que estaban muy relacionados con el comercio justamente de este modelo agroexportador que se iba consolidando. Ahora, por un lado, entonces, tenemos ya la tierra, producto de la campaña del desierto de Roca, que incorpora 20 millones de hectáreas a la producción agropecuaria con esa sola campaña del desierto. Ahora bien, como segunda medida necesitamos mano de obra. Ya en el gobierno de Avellaneda se había desarrollado, se había llevado a la práctica una política de incentivo para la inmigración extranjera, coincidentemente con una crisis muy profunda en Europa. Bueno, al principio querían que vinieran rubios nórdicos, había una suerte de determinismo geográfico, digamos. En esa época se pensaba que los germanos, que los pueblos del norte de Europa, por vivir en zonas frías, tenían digamos, una mayor relación con el trabajo, con el esfuerzo, porque bueno, uno si vive en el frío tiene que preparar una mejor casa, tiene que tener mejor ropa, tiene que cortar leña para el invierno, tiene que juntar alimentos para el invierno, entonces de alguna manera tiene que trabajar en las épocas, digamos, contrarias al invierno para poder sobrevivir al invierno. En cambio, ese determinismo geográfico, que había sido inventado por Richelieu en la época del reinado de Luis XIV en Francia, ya había sido planteado por primera vez,
La gente que vive en las zonas tropicales, digamos, como tiene acceso, digamos, a mejores condiciones climáticas, tiene mejor acceso a una condición de vida básica sin tener que hacer tanto esfuerzo, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? A Avellaneda, con la ley Avellaneda, con la ley de fomento de la inmigración extranjera, de alguna manera le sale el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque la crisis europea de la que hablaba se da fundamentalmente en los países mediterráneos, España e Italia, fundamentalmente. Entonces es por eso que la mayor parte de la inmigración extranjera que viene a la Argentina viene de esos países, básicamente. También vienen de otros, pero en muy pequeñas cantidades comparativamente con los millones de inmigrantes españoles e italianos que llegaron a estas tierras. Se calcula más o menos alrededor de 6 millones dentro de unos 53 millones que vinieron durante el periodo de fines del siglo XIX y los primeros 20, 25 años del siglo XX. 53 millones de personas cruzaron el Atlántico, a la Argentina vinieron alrededor de 6, el mayor receptor de inmigración extranjera fue Estados Unidos y después desparramados por todo el resto del continente. De México para abajo se distribuyen el resto de la inmigración extranjera. También, por supuesto, que luego necesitamos un medio de transporte, medios de transporte, infraestructura de todo tipo. Entonces, cuando este modelo se consolida en la generación del 80, llamada generación del 80 o el gobierno de la oligarquía, desde el 80 hasta la llegada del radicalismo, se desarrolla en la Argentina sobre todo con inversiones extranjeras, el ferrocarril. El ferrocarril tiene una configuración bastante clara en cuanto a cómo está hecho. Si uno mira el mapa de los ferrocarriles argentinos, es como una mano que se extiende desde un punto hacia el interior. Es decir, muy parecido al mapa de aerolíneas argentinas. Si uno tiene que ir de acá a Tucumán, tiene que ir a Buenos Aires y después ir a Tucumán. Lo mismo pasaba con los ferrocarriles. Es decir, que era una estructura, la estructura ferroviaria que se desarrolló en esa época, y en esos 30, 40 años, unos 35.000 kilómetros de vía, básicamente la idea era tener la posibilidad que desde el puerto se pudieran extraer desde los diferentes lugares del país las materias primas que el imperio necesitaba, y además también servir como puerta de entrada, y desde ese punto central de ese abanico, vender las manufacturas industriales a ese mercado del interior. Entonces, esa mano, digamos, de cada uno de los puntos, va hacia el puerto y desde el puerto hacia adentro, hacia el interior, van las manufacturas de un país industrial como es el Reino Unido de Gran Bretaña y todas sus islas y colonias. Ahora, claro, acá se empieza a formar una clase media, que son los hijos de los inmigrantes, que de alguna manera tienen un relativo éxito, sobre todo los que se quedan en las grandes ciudades, cumpliendo con las tareas para las cuales no había acá gente preparada. Sobre todo para la arquitectura. Ustedes fíjense la arquitectura de Buenos Aires, todos los edificios que se construyen en la generación del 80, de los 80 en adelante, cuando la Argentina se consolida digamos, un modelo agroexportador, requiere grandes edificios que son muy afrancesados, estaciones de ferrocarril. Bueno, para eso se necesitaban albañiles capacitados, arquitectos capacitados, para algunas otras profesiones, como la de barbero, como la de zapatero, como la de sastre. Bueno, muchos españoles al comercio, digamos, al comercio de almacén, de grandes almacenes de ramos generales. Entonces aparecen esos estereotipos relacionados, digamos, con algún tipo de inmigrante en particular que se dedica, el barbero italiano, el almacenero gallego, digamos. Bueno, esos estereotipos que se generan en la Argentina tienen que ver con eso. Ahora, estos inmigrantes exitosos que empiezan a llegar a mediados del siglo XIX en adelante, tienen sus hijos, tienen sus familias, y esas familias van a querer participar
no solamente de una vida social, porque ya son actores sociales, el hecho de que se constituyan como clase media, sino que también van a pretender derechos políticos, derechos civiles. Y la generación del 80 se caracterizaba por no dejar participar a nadie. El voto era fraudulento, no había padrones, el voto era cantado. Entonces eso aseguraba a la oligarquía terrateniente tener representantes en el gobierno que de alguna manera representaran sus intereses sin ningún tipo de interferencia. Más allá de que se iban formando algunos partidos políticos, sobre todo en los 90, un grupo de jóvenes, en un momento de crisis en Argentina, donde se profundiza una crisis durante el gobierno de Juárez Elman, se reúnen en lo que se llama el acontecimiento de la Revolución del Parque y forman la Unión Cívica de la Juventud, que luego se va a transformar en la Unión Cívica Radical. Es decir, estos sectores entonces van a pugnar por ingresar a los ámbitos, como el de la política, como el de la administración pública, y como el de las universidades. Van a empezar a pugnar para entrar. Ya estaba creada la Universidad de Buenos Aires, estaba por crearse la Universidad de La Plata, o estaba en el proceso de creación, en este proceso, entonces quieren también llegar a tener esas profesiones liberales u otras, que les permitiera poder ascender socialmente. Entonces, empiezan a pugnar por eso, claro, pero las universidades estaban solamente relacionadas con la formación de líderes para la élite política que controlaba el país en ese momento. Entonces, el ingreso, primero que las universidades eran pagadas, el ingreso no era un ingreso irrestricto, no eran ni gratis ni tenían ingreso irrestricto. Entonces, y además estaban controladas por esta versión, digamos, colonial del clero, estaban controladas por el clero, sobre todo la Universidad de Córdoba. Entonces ahí los profesores los ponían los curas, no había concursos, eh, digamos, no tenían autonomía desde ningún punto de vista, entonces empiezan a generarse movimientos estudiantiles que terminan en lo que se llamó la reforma del 18. La reforma universitaria de 1918 no es casual que se dé durante 1918. ¿Por qué? Porque en 1912, con la presión de los radicales y de los otros partidos políticos, socialistas, partidos comunistas, partidos, digamos, partidos que representaban de alguna manera los intereses de los trabajadores y las clases medias, empiezan a presionar para que el régimen de la generación del 80 cambie la forma de votación. Entonces, en 1912, durante el gobierno de Sáenz Peña, se hace la llamada ley de Sáenz Peña, que establece el voto obligatorio, secreto y universal. Un universo que era un universo reducido, porque era un universo de hombres nada más. Es decir, las mujeres no votaban los integrantes de, digamos, los habitantes de los territorios nacionales, pero bueno, podían votar. En 1901 se había establecido el servicio militar obligatorio y ya ahí había una forma de registro que no era el registro anterior que solamente tenía la Iglesia, porque este Estado, digamos, de la generación del 80, es un Estado que confronta con la Iglesia. De hecho, en 1886 se establece la ley de educación primaria, obligatoria, gratuita, gradual y laica. ¿Qué quiere decir? Que ya la Iglesia no podía enseñar religión en las escuelas primarias. Además se establece el registro civil. Entonces ya los casamientos no eran solamente en la Iglesia, sino que se podían casar todos independientemente de la religión que tuvieran. Entonces se crea el registro civil para registrar los nacimientos también, pero si no, el registro lo llevaba a la iglesia y para registrar tu hijo lo tenías que bautizar y además, digamos, lo tenías que bautizar en la iglesia católica porque si no, no estaba registrado. Entonces eso daba más para el fraude. Ya con la libreta de enrolamiento del servicio militar obligatorio había un registro que estaba en poder del Estado. Ahora bien, la oligarquía pensaba que iba a ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque ellos
se creían mejores. Lo que charlábamos el otro día alrededor del nazismo, bueno, acá hay una idea spenceriana, digamos, de filósofos de fines del siglo XIX que llevaban la teoría de Darwin a la sociedad. Entonces, había gente que se creía que era mejor que otra. Y los líderes de la generación del 80 verdaderamente creían que eran mejores que los otros, que estaban llamados a gobernar porque eran los mejores, pero además también, por otro lado, eran positivistas, es decir, creían en la ciencia y en el progreso a partir del desarrollo del conocimiento científico. Ahí había como una suerte de contradicción. Y, por supuesto, despegar a la Iglesia del Estado. Esas eran las características. Ahora bien, volviendo a la ley Sáenz-Peña, permite la ley Sáenz-Peña con el voto obligatorio, digamos, universal, obligatorio y además secreto. Esa característica es muy importante porque imagínense antes, en la generación del 80, cuando iba el peón de una estancia a votar, cuando iba el peón de una estancia a votar, se encontraba en la mesa de votación que tenía como candidato a su patrón. Y su patrón le iba a preguntar, ¿y vos por quién vas a votar? Porque el voto era cantado. Imagínense que el peón de la estancia iba a decir, por usted, patrón, ¿por quién voy a votar? Entonces, bueno, eso era parte del fraude. Que el voto sea secreto posibilitaba que, que la gente votara a quien quisiera. Y eso no es poca cosa. Ahora bien, ese logro, digamos, esa ley permite un logro, que es que la llegada del radicalismo al poder. El radicalismo llega al poder justamente por la sanción de la ley Sáenz-Peña, que se hace en 1912. En 1916 llega el primer presidente radical, que es Hipólito Yrigoyen. Va a durar un mandato, antes eran de 6, después va a venir Alvear con 6 más, y luego va a ser vuelto a elegir Irigoyen en el 28 hasta el 30, que se produce el primer golpe de Estado en la Argentina. Es decir, el periodo radical abarca entonces de 1916 a 1930. Ahora, claro, Irigoyen viene de alguna manera a representar los intereses de las clases medias en ascenso, los hijos de los inmigrantes. Entonces tiene que dar cuenta de esas revueltas estudiantiles que se producen en el 18. También, además, hay que considerar, como contexto internacional, en 1917 se había producido la Revolución Rusa, con esta idea, digamos, de igualdad, de igualitarismo, de socialismo, que por supuesto movilizó a la juventud en el mundo, en plena Primera Guerra Mundial. En plena Primera Guerra Mundial hay un revuelo ideológico de cambio social. De hecho, cuando termina la Primera Guerra Mundial, hay un montón de países que tienen gobiernos socialistas, como por ejemplo la República de Weimar en Alemania. Digamos, influenciados entonces por estas ideologías de cambio, por ideologías anarquistas, por ideologías socialistas, por ideologías igualitaristas, que ven con mucho desagrado que haya una élite que pueda digitar y dirigir todo, que tiene un espíritu democrático, republicano, es que estos jóvenes hacen esas revueltas estudiantiles en Córdoba, que luego se trasladan a las universidades de La Plata y Buenos Aires, y que logran, con el apoyo del gobierno nacional, Irigoyen, triunfar. Entonces van a producir el primer gran cambio en la Universidad Argentina. ¿Qué van a lograr? Primero, el cogobierno universitario. Es decir, las universidades se gobiernan de manera, en una forma de cogobierno. ¿Quiénes participan en el gobierno de la universidad? Los docentes, los graduados de esa casa de estudios, los estudiantes, y ahora en los últimos años los no docentes también. Es decir, por lo menos en principio se logró un gobierno tripartito con representantes de cada uno de esos claustros que van a elegir las autoridades de la universidad. Eso en primer término. Segundo, la autonomía universitaria. Es decir, que cada una de las universidades construye su oferta académica a partir de su propio proyecto y a su propia percepción de cuáles son las profesiones que se requieren. Esto es un tema bastante debatible en la actualidad y quizás desde hace bastantes años, es decir, hasta qué punto
ya que las universidades públicas argentinas son sostenidas por el dinero público, digamos, qué tipo de profesionales tienen que formar, o a dónde tienen que apuntar la formación. ¿Por qué? Porque hasta hace unos años, si no había otra oferta de carreras, toda la gente quería ser abogado o médico. Entonces, ¿cuántos abogados y cuántos médicos necesita un país? ¿Cuántos maestros, cuántos sociólogos, cuántos profesores, cuántos? Entonces, digamos que la universidad y su autonomía, de alguna manera, pueden contrastar contra un modelo de país, digamos, ¿no? Si nosotros tenemos un país industrial, digamos, ¿cuál es el sentido de tener tantos abogados, digamos, ¿no? Entonces, en los 90, cuando se hace la ley de educación superior, que todavía aún no rige, se crea un instituto que es independiente de las universidades y que tiene cierta independencia del Estado, que es el que regula la creación de carreras y vigila o controla la ejecución de las carreras actuales. Entonces, de alguna manera, orienta a las universidades y fomenta desde ahí, de ese instituto que se llama CONEAU, eh, fomenta la creación de determinadas carreras y la baja de determinadas carreras que no tienen, digamos, ingresos. Además, la Secretaría de Políticas Universitarias otorga los presupuestos a las universidades según la cantidad de ingresantes que tienen y de lo llamativo o no de su oferta académica y cuántos alumnos tiene cada una. No es que se reparte por partes iguales, sino que se reparte según las matrículas de las diferentes carreras. Se ha puesto mucho énfasis en los últimos años promoviendo la formación de carreras técnicas, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo que se viene es un mundo donde la pelea, digamos, y los proyectos de país están relacionados con la obtención de un conocimiento muy necesario en la actualidad. Después otra cosa que se logra en la reforma 18 es la libertad de cátedra. Es decir, que un docente que está a cargo de una cátedra puede decir, dentro de los contenidos mínimos que tiene cada una de las materias, cada materia tiene una cantidad de contenidos mínimos que se establecen en el plan de estudio. El profesor que está a cargo porque ganó un concurso de esa materia y la tiene a cargo, puede dictar esos contenidos mínimos desde la perspectiva ideológica que se le antoje. Eso se llama libertad de cátedra. Por supuesto que los alumnos lo pueden discutir y existe además también la posibilidad de creación de cátedras paralelas cuando la versión o la visión de un docente es demasiado tan sesgada que se pueden crear cátedras paralelas o en algunos casos, con la cantidad de estudiantes que hay en algunas universidades, hay 3 o 4 o 5 cátedras para cada una de las materias y los alumnos eligen según la perspectiva ideológica del docente o también de su disponibilidad horaria o lo que sea. Otra cosa que se abre en la reforma 18 son los concursos docentes. Los docentes no se digitan, sino que tienen que concursar. Y el concurso es por antecedentes y oposición, es decir, se convoca el concurso cada 7 años, el docente tiene que renovar el concurso, se convoca el concurso abierto, los jurados tienen que ser jurados fuera de la institución donde se concursa, para evitar el amiguismo y el conocimiento. La mitad de los puntos del concurso tienen que ver con los antecedentes, y la otra mitad, que se llama la oposición, es el dictado de una clase magistral sobre un determinado tema que se sortea generalmente un par de días antes del concurso. Y después el desarrollo, a partir de la reforma del 18, de 2 otros pilares que tiene la universidad. Uno es, digamos, la formación académica, la reproducción de conocimiento. La otra tiene que ver con la investigación para el desarrollo, y la otra tiene que ver con la vinculación con el medio, que es lo que se llama extensionismo o extensión universitaria. Bueno, cuando cae Irigoyen, en 1930, vuelve la oligarquía otra vez al poder político, vuelve el fraude, la Argentina pacta, sobre todo después de la crisis del 30, la crisis de Wall Street, hace pactos con el Imperio Británico
en desmedro de los intereses de la Argentina, por eso que se la conoce como década infame, se la conocen como década infame, por esos pactos de entrega, este, por ejemplo, con los precios de la carne. Los precios de la carne que nosotros le vendíamos al Imperio Británico los ponían los británicos. Y el 85% de las faenas se tenía que hacer en frigoríficos británicos instalados en la Argentina, para dar un ejemplo. Y el fraude era moneda corriente en esa época. Entonces, claro, en esta década infame que va de 30 al 43, una década larga de 13 años, eh, hacia el final empieza el gran debate sobre de qué lado de la Segunda Guerra Mundial nos parábamos. No se conocían los horrores del nazismo y la Argentina tenía una dirigencia nacionalista, en algún caso, que estaba dividida en ser, digamos, en estar a favor de las fuerzas del eje o a favor de las fuerzas de Alemania, Japón e Italia. Ahí hay mucha confrontación política, de hecho se termina dando un golpe de Estado en el 43, ahí es donde Perón se acerca al poder, eh, digamos, en los primeros años director del Departamento Nacional de Trabajo, que lo transforma rápidamente en secretaría y asume también los cargos de vicepresidente de la Nación y ministro de Guerra. Desde esa secretaría empieza a generar una legislación que beneficia a los trabajadores, paritarias libres, vacaciones pagas, aguinaldo, el estatuto del peón, eh, digamos, el pago de horas extras, una cantidad de beneficios que los trabajadores en ese momento no tenían. Por supuesto que a los patrones, a los dueños de los campos y a los dueños de la fábrica, muchos no les agradaba esta política de Perón dentro de ese gobierno y terminan destituyéndolo y metiéndolo preso en la isla Martín García. Eh, Tiene que volver al hospital militar por unas dolencias físicas, y ahí es donde se desarrolla ese acontecimiento tan importante para la historia del movimiento obrero en la Argentina, que es la movilización, espontánea o no, eso, digamos, he visto de diferentes puntos de vista, según de dónde se pare cada uno, digamos, haciendo esa gesta del 17 de octubre de 1945, donde más de 1 millón de personas va a buscar, va a pedir por la liberación de Perón a la Plaza de Mayo. Finalmente a Perón lo liberan, hace un discurso ese día en la Plaza de Mayo, y se convocan elecciones que gana en 1946. Claro, ya durante la década infame, sobre todo después de la crisis del 30, se empieza a desarrollar de manera muy paulatina, y ya había empezado también en la época del radicalismo, en algún momento, un proceso al que se le llama de sustitución de importación. Piensen en esto, que si nosotros somos un país agroexportador y compramos manufactura industrial, la manufactura industrial ya no la podemos comprar porque los países a los que le compramos están en guerra. Entonces tienen todo su aparato productivo destinado a la maquinaria de guerra. Entonces no pueden producir para vendernos. Gracias, nosotros pudimos seguir vendiendo en algunos casos, porque también se necesitaban trigo y carne para, digamos, alimentar a los soldados en el frente de batalla, en el caso de las dos guerras, pero las cosas que antes comprábamos no las podíamos comprar. Entonces se empiezan a sustituir esas importaciones por producción local. Este proceso empieza de manera paulatina y lenta en el primer gobierno de Irigoyen, y se desarrollan un poquito más, durante la década infame, y generan un gran despegue durante la primera presidencia y segunda presidencia de Perón. Es decir, la Argentina se transforma en un país que empieza a destinar parte de los recursos que genera el agro a la producción industrial, a través de diferentes institutos, el IAPI y otras instituciones, bancos, que empiezan a prestarle a pequeños y medianos industriales y a la industria grande, digamos también, para el desarrollo industrial. Entonces hay una gran expansión del movimiento obrero, de sindicalización, que apoyan a Perón,
Pero bueno, teníamos un límite nosotros para la industrialización, que era la cuestión del conocimiento. Entonces, es por eso que durante el primer peronismo, el que va del 46 al 55 hasta el golpe de Estado, es donde se desarrollan escuelas de oficios, que luego van a ser los colegios industriales, y nace la Universidad Obrera Nacional, el 19 de agosto de 1948. Ahí nace por ley, digamos, y luego se reglamenta su funcionamiento y se empiezan a crear facultades regionales. Esta Universidad Obrera Nacional, que nace al amparo de un proceso de industrialización de la Argentina, de no endeudamiento, de alta barrera de protección para la industria local, como charlábamos el otro día, digamos, debatíamos el otro día con algunos de ustedes, sobre todo para fomentar el mercado interno que se veía por otro lado afianzado y agrandado, si se quiere, porque muchos trabajadores mejoraban sus ingresos a través de todas estas leyes que protegían los intereses de los trabajadores. Entonces los trabajadores, digamos, tenían más posibilidades de consumir más y mejor. Es decir, bueno, y además otra cantidad de políticas relacionadas a los trabajadores, digamos, como por las colonias de vacaciones, la posibilidad de irse de vacaciones. Mar del Plata era un lugar de élite y se transformó en un lugar de turismo de los trabajadores en términos generales, la posibilidad de comprarse un autito, de salir el fin de semana, de ir al cine, llevar a la familia a comer a un restaurante, de comprarse un traje, de atender a sus hijos. Mucho trabajo social, mucha acción social, colonias de vacaciones gigantescas para los pibes, pero también otra cosa relacionada con el resto de las universidades, que es, porque esta dependía del Poder Ejecutivo Nacional, porque tenía que ver con una política de Estado de industrialización. Eh, pero lo que se hace es sacarle el arancel a todas las universidades. Las universidades argentinas públicas pasan a ser todas gratuitas y de ingreso irrestricto. Es decir, un gran cambio que luego con el golpe de Estado del 55 va a volver para atrás. Después se va a volver a recuperar y va a volver para atrás con el golpe de Estado del 76 y va a volver otra vez a ser irrestricta el ingreso y no arancelada con el gobierno de Alfonsín en el 83 para adelante, ¿no? Ahora bien, cuando cae Perón, por supuesto que la Universidad Obrera Nacional se cierra. Los estudiantes siguen estudiando a escondidas, haciendo clases públicas en otros casos, a escondidas o públicamente, pero inician un proceso de lucha, los estudiantes y los docentes de la Universidad Obrera Nacional, y, y logran, ya con el gobierno de Frondizi, en el año 59, que se reabra la Universidad Obrera Nacional, ya con el nombre de Universidad Tecnológica Nacional, que es como la conocemos nosotros actualmente. Bueno, y sus principales objetivos son la formación académica, como decía, la investigación para el desarrollo y la vinculación con el medio a través del extensionismo. Hoy la tecnológica es la tercera universidad del país, es la universidad más federal que existe porque tiene sede en todos lados. En el caso de las otras universidades, donde está la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Tucumán, la Universidad de Córdoba, esa tiene su sede en una determinada provincia, o la de La Plata, y existen solamente ahí. En cambio, la Universidad Tecnológica Nacional tiene facultades regionales en todas partes del país. Bueno, de hecho, nosotros pertenecemos a la Universidad Tecnológica Nacional, a la Facultad Regional Tierra del Fuego. Hay facultades regionales en todas las provincias, en muchas localidades importantes de la Argentina, sobre todo las que tienen la justificación de la necesidad de un desarrollo industrial. Tenemos 32 sedes, hay 65.000 estudiantes en este momento, ha formado hasta ahora unos 30.000 ingenieros, y ha formado más del 50% de los ingenieros de la Argentina, nuestra universidad. Bueno,
Eso es en breve el resumen de, digamos, de la historia general de las universidades, de la Universidad de Argentina, mezclado con un poco de los contextos, digamos. ¿Por qué? Porque la reforma del 18 no podría haberse dado sin el marco del radicalismo. La creación de nuestra universidad, Universidad Obrera Nacional y luego Universidad Tecnológica Nacional, no podría haberse dado fuera del marco de un proceso de industrialización del país. Este, Así que como tampoco podría haberse creado la Universidad de Córdoba sin el contexto de la colonia y de la supremacía política de la Iglesia Católica, digamos. Entonces, cada uno de esos momentos que he mencionado tiene relación con un contexto, digamos, que tampoco, como suelo decir, las cosas surgen de un reposo, sino que tienen que ver con el contexto histórico y con por eso es que nuestro compromiso está tan relacionado con los que trabajan. Nuestro compromiso está relacionado con los que trabajan, por eso la Universidad Obrera Nacional surge para que se estudie de noche. En el caso nuestro se estudia de noche porque para posibilitar que los alumnos durante el día puedan trabajar. Es una universidad creada para los obreros, por los trabajadores, para el desarrollo industrial. Entonces nuestro compromiso con los trabajadores es fundamental y es uno de nuestros nuestras insignias, digamos, vale, si vale decir semejante cosa, digamos, uno de nuestros principales nortes. Nosotros formamos a los trabajadores para que se transformen en ingenieros o técnicos en diferentes especialidades para el desarrollo industrial de la Argentina. Ese es nuestro principal norte y ese es nuestro compromiso social con lo que nos rodea. Bueno, yo terminé. Si alguien quiere hacer alguna consulta, charlar algo, debatir algo, preguntar algo, con esto ya estaríamos a punto de terminar. Son las 19 horas. Profe, Sí, yo en la otra clase había hecho una consulta que a la final, bueno, terminó la clase y no se pudo dale. contestar, pero eh, ¿cuál es, según la opinión y la experiencia de usted, la forma o la organización de estudio en general para la universidad, ya que es otro nivel de estudio? La forma y la organización del estudio. Claro, o sea, ¿de qué manera Bueno, llevar la carrera? ¿de qué manera llevar la carrera? Mira, en principio, por ahí voy a usar un lenguaje bastante más coloquial que un lenguaje académico. Básicamente, yo a mis hijos, por ejemplo, que están estudiando en la universidad, les digo que el único secreto es horas traste, digamos, con el perdón de la palabra, es decir, estar dispuesto a, bueno, tomar los cursos, pero estar dispuesto a, cuando uno está en su casa, estar dedicado al estudio universitario, es decir, son 3, 4, 5 años de carrera, según la duración de la carrera que uno haya elegido, tiene que optar, porque es un momento de opción, es decir, hay un montón de cosas en la vida que yo tengo que por lo menos dejar de hacer durante un tiempo. No digo que vas a dejar de ir a fiesta con tus amigos o que vas a dejar de salir o divertirte de vez en cuando, pero esos tiempos hay que acotarlos comparativamente con los otros. Es decir, si yo sigo manteniendo el ritmo de vida de la escuela media que tenía mientras iba a la escuela media, obviamente que no voy a poder terminar una carrera. Porque ahí hay como una especie de, claro, acá dice una compañera, o compañero, no sé, Lian Iribarne, es gestionar el tiempo, gestionarlo de otra manera, gestionarlo de compañero, ahí está, compañero, perdón. Digamos, gestionar el tiempo es una cosa fundamental. Luego lo otro tiene que ver con adaptarse a una comunidad lingüística nueva, porque cuando uno entra a la universidad, de alguna manera, a cualquier carrera, parece como si se sintiera como un extraterrestre, porque hay un montón de cosas que no conoce. Cómo me inscribo en las materias, qué es una materia regular, ¿cuándo regularizo? Por ejemplo, si yo apruebo los parciales de una materia, estoy regularizado en esa materia, pero no quiere decir que la terminé de aprobar, tengo que rendir el examen final para aprobarla. Es decir, regularizo
y después rindo el examen final. Lo que vale es el examen final para tu historial académico, porque vos tenés la materia regular, la podés tener 20 años regular, se te pierde la cursada, porque caducan cada tanta cantidad de tiempo. Después, ¿cómo pedir un certificado de alumno regular para presentar en el trabajo, o para presentar, digamos, para cobrar una beca, o para alguna cosa? Pero son otras cosas que uno las va aprendiendo como cuando entra a un planeta nuevo, digamos, ¿no? Es decir, porque vos cuando empezás, no sabés ni dónde queda el baño. Y eso lo hemos sentido todos, digamos, lo que hemos atravesado la universidad. Y a medida que uno va metiéndose, va haciéndose de ese nuevo idioma, de esa nueva comunidad lingüística, de esas nuevas formas de comunicarse digamos, y también de aprender. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos prácticamente cuando salimos del secundario formas de aprender, porque no nos han enseñado a estudiar. Ahí tenemos un problema. Entonces nos encontramos con un texto, y bueno, ¿qué es marcar lo más importante? ¿Qué es hacer una síntesis? ¿Qué es hacer? Ahí me preguntan dónde podemos ver, perdón, el reglamento de la universidad. Está colgado en el campus, en la materia que estamos cursando. Hacia el final hay unos PDF que hablan del reglamento de la universidad, el reglamento de alumnos y todo eso. Eso está, digamos, a disposición de ustedes siempre. Entonces, digamos, volviendo a esta cuestión, bueno, a uno se le cambia la vida. Durante todos estos años que dura la carrera, tiene que enfocarse y tratar de terminar, porque es una carrera contra uno mismo, no es una carrera contra nadie. Es una carrera contra uno mismo, contra sus dificultades, contra los azares de la vida, digamos, porque también la vida es azarosa y a veces se hace un poco más largo. El tema es no abandonarlo, porque por ahí uno necesita trabajar y por ahí no le coincide con los tiempos de estudio y tiene que dejar, o tiene que cursar una sola, en vez de cursar 4 o cursar 5. Esas cosas se pueden ir acomodando. Eh, pero bueno, requiere de mucho esfuerzo, sobre todo lo que yo les planteaba, creo que en los primeros encuentros, es el bache que nos dejó la escuela secundaria. Ese bache de la escuela secundaria es algo que nos tenemos que esforzar mucho con la ayuda de los docentes, de las primeras materias, sobre todo, matemáticas, por ejemplo, ¿no? No sé, qué otras materias tendrán ustedes, pero ahí hay un agujero negro que nos deja la escuela secundaria y que lo tenemos que resolver, y para eso nos tenemos que esforzar el doble, porque todos estos años que tuvimos en el colegio secundario sin hacer mucho, bueno, ahora se pagan, digamos, ese tiempo perdido se paga. No quiere decir que lo paguen ustedes también, solamente, lo pagamos nosotros los docentes también, porque en todas las áreas, en todas las disciplinas tenemos que enseñar cosas que nuestros alumnos no saben y que ya deberían saber. Entonces, como que tenemos que arrancar un poco más de atrás. Pero lo que no hay que tener es temor, porque yo les digo a todos les digo, este mensaje. Yo soy hijo de un laburante, de un albañil, me fui solito con un bolsito a La Plata, y me fui a estudiar, trabajé, estudié. Es decir, todos pueden, todos pueden. Más tarde, más temprano, más esfuerzo, menos esfuerzo, todos pueden lograr. Y además, todos pueden no solamente lograr esto, sino seguir y ser exitosos en su trabajo. Para eso tienen que aprender a amar lo que estudiaron, esforzarse mucho, y tratar de ser muy buenos en su disciplina, y va a estar maravilloso. Y ese es nuestro mejor deseo. ¿Qué más puedo yo desearles a ustedes? Es que sean exitosos. ¿Qué más? Es eso, porque ese es mi rol como de este lado, del docente, digamos, desear y esperar que a todos les vaya muy, pero muy bien con su carrera y en sus vidas también. Así que sí, ha sido un gusto. Si hay alguna otra consulta, pues ya debe estar esperando Javier y me va a matar. Pero bueno, ha sido un gusto. Estuvieron muy buenos los debates. Espero que les haya servido por ahí el reto del segundo día, de cómo acomodarse a la universidad. Que yo no lo hago de exaltado ni de enojado, sino que lo hago porque me preocupa en algún caso de que por estas cosas alguien le pegue el palo, digamos. Ahora estamos arrancando. Yo puedo decirle, che, tratar de hablar de otra manera.
Esto no es WhatsApp, no es TikTok, no es, digamos, no es, no es Twitter, estamos en un ámbito académico, tenemos que comunicarnos de otra manera, eh, pero ha sido todo con muy buena intención, porque, digamos, lo mejor que le puede pasar a un docente es que sus alumnos sean exitosos. Si no, ¿qué gano yo? Yo no gano otra cosa, digamos, mi mejor premio es que a mis alumnos les vaya a todos muy bien. Así que ojalá que les vaya muy bien, nos vamos a cruzar en la facu seguramente, y siempre me van a tener ahí porque yo, digamos, también soy funcionario de la facultad, estoy todos los días, prácticamente vivo ahí, así que cualquier consulta, cosa que necesiten, yo tengo mi oficina arriba, en la Secretaría Académica, atrás de las ventanillas, por ahí ando acobachado cuando no estoy dando clases, o cuando no estoy charlando con los alumnos en el pasillo, porque en general me llevo bien con mis alumnos, y charlamos, a veces de cosas que tienen que ver con la universidad y a veces de bueyes perdidos, como suele suceder. Así que ha sido un gusto, que tengan mucha suerte y nos veremos. Suerte. Chao, profe. Chao, profe, que le vaya Chao, bien. que Chao, vaya profe. bien. Chao, Chao, profe. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, nos Chao, vemos. profe. Bueno, Javier, ahí te dejo. Chao.